Muy buen día. Gracias por acompañarnos en su espacio Educarte del periódico Cambio de Michoacán. Y como cada semana tenemos invitado especial el psicólogo educativo Giovanni Vázquez Velarde. Está hoy con nosotros. Maestro, muchas gracias por estar aquí en Cambio de Michoacán. Al contrario, gracias por la invitación. Pues una invitación que la verdad yo tenía muchos deseos de hacerle desde hace tiempo, al conocer el trabajo que viene realizando a lo largo ya de 18 años, me comentaba, estamos hablando de 18 años impartiendo en la Casa de la Cultura el taller de oratoria y declamación. Como dato adicional les comento, el maestro Giovanni ha recibido algunos reconocimientos, entre ellos una presea Morelos al mérito cultural y artístico por parte de la misma casa de la Secretaría de Cultura, maestro. Además, él da clases particulares, es profesionista de manera independiente y es profesor en el Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación, en donde imparte clases en las carreras de psicología educativa y pedagogía. Y bueno, en este caso a mí me interesa mucho que platiquemos, maestro, sobre este taller de oratoria y declamación, porque pues nos comenta la importancia que tiene tanto para niños, jóvenes y adultos que siguen pasando cada año, cada ciclo, cursos de verano, trimestres normales, por este taller y me dice, hay ocasiones en que incluso les cambia la vida. Platíquenos en qué consiste este taller y por qué tiene tanta importancia en los procesos educativos, aún desde los más pequeños hasta los adultos que nunca dejamos de estarnos formando. Cambia la vida en el sentido que al mejorar la forma en cómo una persona se comunica, la presienten y la ven con mayor claridad, aprecian gran parte de su personalidad, porque desde el momento en que mejora su forma de hablar, de comunicarse, de expresarse, se vuelve una persona diferente. La repercusión educativa, estamos hablando de que una persona que se comunica mejor, pues presenta mejor una exposición escolar. Claro. Además, en el ámbito laboral, pues inmediatamente una persona que suele suceder a hablar de una manera más correcta, pues lo empiezan como a elegir para que vaya representando lo que quieren expresar los demás, pero que no lo expresan porque muchas veces prefieren quedarse callados. Entonces, de alguna manera el expresarse mejor, confiamos en que mejora el autoestima, lo que se siente, lo que se dice, y por qué no decirlo también, lo que se vive todos los días. Lo que se proyecta incluso, ¿no? Llega a haber un cambio en la simple forma de ir por el mundo, de caminar, de estar ante un grupo socializando. Sí, hay una repercusión mucho más allá en cuanto a lo que es ese lenguaje no verbal, que también es muy importante en la vida del ser humano. Claro, porque hablando se expresan sentimientos que muchas veces callamos, incluida la tristeza, la melancolía, el coraje, la decepción de ya ve lo difícil que están nuestros tiempos, y entonces todo esto tiene que ver con la forma propia de comunicación, de expresión. ¿Qué tan interesada está nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes en integrarse a este tipo de actividades? ¿Sí hay una demanda adecuada o se está a lo mejor perdiendo de vista esa necesidad de volver mucho más a la palabra, a la lectura, a todas estas herramientas que usted les ofrece a sus talleristas? Por un lado, se está perdiendo, son menos, cada día son menos las personas interesadas. Le han dejado esta parte de la opinión mucho a los medios de información, al internet. Entonces, las personas les suele resultar muy complicado hablar, manifestarse, decir lo que piensan, lo que sienten. Entonces se lo han ido dejando a otras personas, es como ir relegando esa parte tan importante en el ser humano. Pero por otro lado, las personas que suelen interesarse,
lo suelen hacer así de manera muy profunda. Se entregan a la actividad. El año pasado tuvimos la ocasión de tener una campeona nacional de oratoria, Olga Nakamura. Este año fue también a participar en un concurso nacional de oratoria, y ahora este año se trajo el segundo lugar, pero para nosotros ella sigue siendo parte de nuestra familia. Claro. Más que un taller, hemos aprendido a trabajar como una familia. Hacer un trabajo de equipo, que es otra parte también muy importante, que debemos aprender todos, ¿cierto? Claro. Ahora, un taller de oratoria puede sonar como que para muchos que a lo mejor no somos tan abiertos, así como que no, oratoria no, porque me van a poner a hablar en público. ¿Cómo logra, maestro Giovanni, el atraer a niños? Entiendo que niños también se integran al taller, a niños, a jóvenes o adultos, incluso que a veces como adultos llegamos a decir, no, pues yo a estas alturas como ya para qué, o ya no podría, etcétera. ¿Cómo logra, más que atraerlos, a lo mejor integrarlos y hacerlos asumir esta actividad como algo que es parte de su vida, como algo importante, como algo que les va a ser de utilidad? A través de muchos juegos, porque en el taller, sean adultos, sean niños, jugamos. Claro que a los niños les llama más la atención que a los adultos, pero mientras juguemos, tenemos la posibilidad de aprender y aprender muchas cosas. Es a través de juegos que vamos haciendo, que les surjan esas ganas de participar, de involucrarse, de decir yo sí puedo, porque esa es otra, hay que quitarse de la mente esa palabra, yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, porque en muchos grupos los han influenciado de manera negativa, y entonces eso es algo que hay que quitarse y comenzar a involucrarse, a participar, a hablar para que mucha gente nos vea, hablar para que nos oigan, hablar para sentirnos vivos. Así es. Qué interesante. Quiere decir que quienes se integran a su taller se van a divertir, no van a llegar a un espacio en donde van a sentir el miedo, el pánico escénico, el nervio, que a veces hay clases que sí se convierten como en un martirio, ¿no? Para muchas personas. Podemos decirle al público que si se interesan en ir a este taller, lo van a disfrutar, se van a divertir, lo van a vivir plenamente. Claro, no hay pase de lista, no hay calificaciones, no están obligados a llegar exactamente a una hora, no están obligados a estar de principio a fin en el taller, porque además tiene características el taller de ser muy libre, y queremos que las personas que lo entienden se sientan libres. Muy bien. En este caso me gustaría también que nos hablara un poquito más sobre la parte de la declamación, porque estamos hablando oratoria y bueno, por oratoria entendemos la capacidad de hablar, desarrollar algún tema y demás, pero también está manejando esta parte de la declamación como un factor importante en ese proceso de desarrollarse más plenamente. Claro, por un lado la oratoria, que implica un ensayo, y que implica convencer, persuadir. Por eso en el arte se le considera muy difícil. Pero por otro lado la declamación, que no implica convencer, sino más bien deleitar, agradar en un momento dado, hacernos sentir muchas emociones, transmitir muchos sentimientos, y entonces en ese sentido nos deleitamos con las dos, que son primas hermanas muy antiguas, pero que tienen técnicas diferentes. Afortunadamente en el taller de oratoria y declamación, estadísticamente siempre hemos tenido más declamadores, suele gustarles más la declamación que la oratoria. Y hay ocasiones en que algún grupo forma más oradores que declamadores, porque constantemente los grupos de la Casa de la Cultura nos estamos actualizando, entonces se renuevan constantemente, y no hablo de que los integrantes sean todos jóvenes, porque tenemos de todas las edades,
De hecho, considero que trabajamos de una manera organizada, que en el mismo grupo puede haber niños, jóvenes, adultos y niños hasta 80 años. Entonces, así es como estamos trabajando. Sí, de una manera muy interesante. Esto quiere decir que dentro del taller cada participante elige si prefiere practicar más la declamación o irse más por la parte de la oratoria. Claro que sí. Oratoria, declamación, o oratoria narrativa, que serían en el caso de los cuentacuentos, que es algo que no queremos que desaparezca. Claro. Al contrario, queremos que haya más cuentacuentos, por toda la repercusión educativa que tiene y cultural. ¿Ha habido casos importantes de gente que ha pasado por este taller y que haya tenido logros importantes fuera en el ámbito ya escolar o profesional? ¿Algún caso que nos pueda comentar? Han surgido del taller, quizá no en el momento de tomar en el taller, sino ya a futuro. Han surgido conferencistas. Uno de ellos es Ángels Agustín Contreras Piña. Él estuvo en España, incluso hemos tenido miembros del taller que han salido afuera de aquí, han estado 4 o 5 años en Europa, y entonces como nos visitan y como estamos en contacto, nos dicen, bueno, en muchas ocasiones ante gente que no conozco, lo que me ha sacado adelante es el recordar aquellas clases, esas prácticas que teníamos del taller de oratoria. Entonces eso nos da pues mucho gusto. ¿No? Qué interesante y qué satisfactorio el ver resultados de ese tipo. Maestro, lamentablemente el tiempo se nos termina, pero sí me gustaría que por una parte pues nos platicara al público de Cambio de Michoacán, quienes estén interesados, a dónde pueden acudir, cómo pueden formar parte de estos talleres, con qué periodicidad los dan o qué requieren para integrarse. Sí, al año tenemos 5 talleres, 4 talleres trimestrales y uno que es el de verano que acaba de pasar. Se tienen que poner en contacto con la página de la Casa de la Cultura, Morelia, Casa de Cultura, morelia.com. Y entonces ahí van a encontrar la lista no solamente del taller de oratoria y declamación, sino de todos los talleres de la Casa de la Cultura. Pertenecer a la Casa de la Cultura es un orgullo, porque la Casa de la Cultura es la primera a nivel Latinoamérica. Antes de Casa de Cultura de Morelia no ha habido ninguna Casa de Cultura. A partir de este proyecto se han hecho todas las demás. Ay, qué interesante, ese es un dato que hay que destacar en la medida de lo posible. Y que se aproveche, ¿no? Que se aproveche toda esta gama de opciones que da efectivamente la Casa de la Cultura de talleres que al final de cuentas son artísticos y todos contribuyen en esta parte de la educación que tanto nos interesa. Entonces los esperamos en la Casa de la Cultura. Y en caso de no ser así, vengan los sábados, que es el taller regular de 4 de la tarde a 7 de la noche. Vengan con nosotros, hablen con nosotros, platiquen con nosotros. Qué interesante. La gente puede llegar a la Casa de la Cultura, pero es inmensa. ¿A qué aula se dirigen o cómo? Estamos en la cúpula de la Casa de la Cultura. Además, la Casa de la Cultura pues es uno de los lugares más... No, es un deleite estar ahí. Más representativos de Morelia. No se diga cuando es haciendo algún tipo de actividad artística, ¿no? Claro que sí, nos encanta tenerlos ahí. Debe ser un orgullo el ser maestro en un recinto de esa naturaleza y pues sobre todo el tipo de actividad que ofrece a la población. Ay, nos encanta, estamos muy contentos de estar en el edificio, de convivir y conocer personas nuevas y que nos entrevisten, como en este caso. A mí me da mucho gusto, desde que llegué gustoso. Ay, muchísimas gracias. Para Cambio de Michoacán también es muy importante el hablar de estos temas, el compartir con nuestro público las opciones que tienen en materia de educación artística y de toda una diversidad de temas, pero en este espacio concretamente que es Educarte, sí nos es muy grato el conocer gente como usted y el conocer este tipo de actividades que están desarrollando. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Un agradecimiento, gracias de veras por la invitación.
Gracias, Cambio de Michoacán, y esta es de las mejores, la mejor entrevista que me han hecho. Ajá, muchas gracias. Sin dudarlo. Pues le agradecemos mucho. Aquí están abiertas las puertas para platicar de cualquier otro tema y como siempre, pues vuelvo a agradecer su participación. Muchas gracias. Y al público de Cambio de Michoacán, como siempre, muchas gracias y buen día.